Bueno, seguimos en la central de informaciones. Vamos a hablar ahora del manejo de emociones. Manejo de emociones desde dos puntos, porque estamos en diciembre y pues esta fecha, que debería ser vista como una fecha de mucha alegría, mucha felicidad, a veces nos carga de mucho estrés y de emociones negativas, como por ejemplo la depresión, porque nos podemos a pensar en gente que no está cerca a nosotros y muchas otras situaciones. Pero queremos hablar también del manejo de emociones con lo que está pasando ahora con Paolo Guerrero. ¿Cómo debe manejar y afrontar él esta situación, el equipo, los hinchas también, que estábamos esperanzados en que él pueda jugar ese mundial? Para hablar sobre el manejo de emociones negativas, nos acompaña en estos momentos Denise Johamovich, quien es especialista en terapia racional, emotiva y conductual. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, Tatiana. Bueno, queremos comenzar hablando sobre el tema que nos aboca a todos hoy, ¿no? Que está en portadas y que tiene que ver con Paolo Guerrero, una persona que ha estado entregada al fútbol, que toda su vida ha mantenido una carrera además impecable, limpia, y que ahora esto pues nos tiene preocupados sin duda a todos. La FIFA le da 1 año de suspensión, se va a perder el mundial, a lo que estábamos anhelando hace cuánto tiempo, ¿no? Y que él además ha sido un artífice, una figura importantísima para poder lograrlo. Ahora, ¿qué puede pasar con él? Porque si no tiene, me imagino yo, un respaldo fuerte, ¿puede venirse abajo? Bueno, definitivamente sí, eso podría suceder, pero no necesariamente. Y creo que eso es parte de lo que venía a compartir con ustedes hoy día. Bueno, primero definamos qué es una emoción. Una emoción es un estado afectivo, es una reacción subjetiva a algo que nos sucede, al ambiente, ¿no? Y tiene una función adaptativa. O sea, las emociones nos ayudan a adaptarnos a la realidad y a lo que nos pasa. Ahora, no necesariamente un acontecimiento concreto, como en este caso la suspensión de Paolo Guerrero, significa que tenemos que caer o sumergirnos en una depresión. No es una regla. Y tenemos que distinguir también, Tatiana, entre la reacción natural de tristeza, sorpresa, rabia, frustración, ¿no? Rabia, ira al inicio, que son estados pasajeros, y diferenciar estos estados de ánimo pasajeros de una depresión crónica clínica, ¿no? Entonces, yo creo que es natural, y algo que tienen que entender las personas es lo siguiente. El ser humano siempre tiene expectativas, no podemos vivir sin expectativas, ¿cierto? Entonces había una gran expectativa, existe una gran expectativa en nuestros hinchas, el equipo y el mismo Paolo, de cara, como tú acabas de decir, acerca de este gran sueño que se cumplió. Entonces, si las expectativas están acá arriba y de repente viene un acontecimiento concreto, una noticia como esta, y la realidad está acá abajo, esta brecha que se genera entre lo que nosotros esperábamos y lo que ha sucedido, es natural que como consecuencia de esto se dé una serie de emociones negativas disfuncionales, como tristeza, frustración, cólera, ansiedad. Entonces, para responder tu pregunta, ¿tendría que sumergirse en una depresión Paolo y los mismos hinchas o el equipo? No necesariamente, porque va a depender, recuerda que las emociones son una reacción subjetiva, va a depender de cómo lo manejen. Pero va a depender entonces digamos, del apoyo del entorno, amigos, familia, que acompañen a Paolo Guerrero, y me imagino también de la preparación psicológica, que ha sido muy importante para el equipo en sí, para poder decir, bien, no tenemos ahora a nuestro capitán que tanto queríamos que esté con nosotros, pero nosotros somos un equipo y tenemos que seguir adelante. Totalmente, y lo que tú has dicho es bien importante, porque, a ver, una de las características, por ejemplo, del estrés o la ansiedad es sobredimensionar el problema, ¿cierto? Y subdimensionar al mismo tiempo nuestras propias capacidades para resolverlo. Entonces, si es que yo sobredimensiono esto como algo catastrófico, algo terrible, algo que no tiene solución, algo que definitivamente nos condena, entonces ahí sí podríamos caer en un estado de desmoralización, de desesperanza. Sin embargo, si es que todo lo contrario, aceptamos esta realidad, pero no subdimensionamos nuestras propias capacidades para afrontarlo. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera nos podemos empoderar? Entonces sí, lo que yo creo que sucedería es una etapa de tristeza, de leve frustración, pero no necesariamente ir más allá. Claro, sin duda. Ahora compartíamos algunos comentarios de los hinchas y muchos se mostraban tristes, decepcionados, pero también había un gran porcentaje que le daba su apoyo y respaldo y confiaba a ciegas en Paolo Guerrero. Y ya que hablamos del manejo de emociones,
¿Cómo manejar nuestras emociones ahora que estamos en diciembre? Un mes que debería pues llenarnos supuestamente, digo, de alegría, de emoción, de unidad familiar y todo eso que viene acompañado, pero que a veces nos llena de estrés por el tráfico, por las compras, porque queremos que todo salga perfecto ese día y si no sale nos frustramos. Nos deprimimos también porque pensamos en la gente que ya no está con nosotros. Entonces, es una serie de emociones que nos acompañan todo este mes. Efectivamente, y hay estudios que comprueban que, por ejemplo, la depresión aumenta, estados de personas con depresión aumenta más de un 20% en esta época. A ver, las emociones que podríamos sentir son las siguientes. Podríamos sentir frustración, porque no se dan las cosas como nosotros esperamos. Se pueden dar inclusive celos, sobre todo entre los niños, cuando de repente a un hermanito o a un familiar le dan algo que a mí no. Entonces puede haber envidia, puede haber mucha tristeza o inclusive depresión, efectivamente, y generalmente las causas se deben a la ausencia de un ser querido, la nostalgia de navidades mejores, inclusive de repente recuerdos no de navidades mejores, sino también asociar la Navidad a épocas muy tristes, ¿no? Y además también es una época en la que uno siente que tiene que dar algo, que tiene que comprar algo y necesariamente todo se vuelve muy material y a veces los papás sienten esa obligación con sus hijos y al no poder cubrir de pronto las expectativas de los niños también pueden verse ellos afectados emocionalmente, ¿no? De pronto si el hijo le pidió una Barbie, un juguete, no sé qué, y posibilidades económicas no están para poder dárselos, entonces puedo sentirme también un poco mal por ello. Exacto, te puedes sentir decepcionado, te puedes sentir muy frustrado. También el estrés y la angustia en esta época, mucha gente espera la Navidad con ilusión, pero otras personas, y si no sé si tú tienes amigos o familiares que sienten que esta época los agobia, ¿no? Y básicamente es por eso, ¿no? Es lo que tú estabas mencionando, ¿no? El estrés de los gastos económicos también y de todo lo que hay que hacer y de todos los compromisos. ¿A qué nos puede llevar esta angustia, estrés, esta depresión propias de este mes con una carga emotiva alta? ¿A qué nos puede llevar? ¿Qué consecuencias en la salud propia, en la salud mental podría traer? Bueno, en realidad las consecuencias negativas de cualquiera de estas emociones negativas disfuncionales son las siguientes, ¿no? Desde alteraciones fisiológicas, consecuencias físicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo insomnio, falta de sueño. Otra consecuencia puede ser todo lo contrario, ¿no? Demasiada somnolencia cuando estamos sumidos en una depresión, por ejemplo, también esa podría ser una consecuencia. Una consecuencia importante también es el inadecuado manejo de conflictos o de la resolución de problemas o de la toma de decisiones. Yo siempre digo que estas emociones negativas son como cuando, no sé, si te metes al mar y te revuelca una ola y ves todo nubloso, entonces es como una cortina que te nubla todo y no te permite ver las cosas con claridad y no te permite tomar decisiones con claridad tampoco. No es una buena época para tomar grandes e importantes decisiones. Si estamos, como te decía, sumergidos como que en una ola que te está revolcando, no es un buen momento para tomar decisiones importantes porque las emociones negativas te pueden nublar un poco esa mirada transparente y esa calma y esa tranquilidad que se necesita para poder tomar decisiones acertadas y apropiadas, ¿no? ¿Qué tan importante aquí es el papel del entorno cercano, familia, amigos, para justamente no tomar esas decisiones erradas o para apoyar a alguien que está pasando por un momento de angustia, de ansiedad, de estrés, de depresión? Muy importante. Creo que, bueno, los seres humanos somos personas, somos animales sociales, ¿no? Y nos apoyamos mucho en el otro. Entonces también siempre recomiendo, bueno, desde en casos digamos más importantes o más graves, apoyo psicológico, apoyo profesional, pero también apoyarnos en nuestro entorno más cercano, ¿no? Es muy importante aprender a expresar nuestras emociones, a poder hacer esa catarsis y poder hablar de cómo nos estamos sintiendo y sentir que no estamos solos y que tenemos a gente que puede apoyarnos. Claro. Ahora, a veces el mismo estrés, la angustia propia de estas fechas, a veces uno mismo lo puede manejar, ¿no? Se estresa un día, al día siguiente, bueno, le baja un poquito las revoluciones, pero la depresión y esas emociones mucho más fuertes a veces son ya mucho más complicadas de que uno mismo las maneje y necesita pues apoyo de terceros, de especialistas. ¿La depresión en una persona puede llevarla al suicidio? Sí.
La depresión en una persona sí puede llevarla al suicidio. Hay distintos tipos de depresión y creo que es muy importante distinguir. Hay depresiones leves, hay depresiones moderadas y hay depresiones graves. Las depresiones graves sí te pueden desgraciadamente llevar al suicidio. Tenemos que entender que para que realmente se diagnostique una depresión grave, se tienen que dar por lo menos 2 o 3 síntomas del diagnóstico de una depresión leve, 3 o 4 síntomas de una depresión moderada y 3 o 4 de una depresión grave. Entonces, si se dan todos estos síntomas, recién podríamos hacer el diagnóstico de una depresión clínica crónica. Estamos hablando de un trastorno del cerebro y estamos hablando de un trastorno de un estado afectivo que generalmente se prolonga mínimo más de 2 o 3 semanas y podemos hablar de meses o hasta de años. Ahora, una persona que nos está viendo, ¿cómo puede identificar? De pronto hay algunos signos de alerta que nos puedan demostrar, sí, mira, mi hermana, mi papá, mi tío puede tener depresión, eso puede estarlo afectando. ¿Hay manera de darnos cuenta de ello? Sí hay manera de darnos cuenta. Si conocemos mucho a la persona, vamos a identificar ciertos patrones o conductas distintas, como por ejemplo, si vemos que a una persona está un poco apática o lo que antes disfrutaba mucho, ahora ya no lo disfruta igual o ya ni siquiera consigue disfrutarlo, esa puede ser una señal de alerta. Aislamiento es una señal de alerta. Alteraciones del sueño es una señal de alerta. Que deja de comer. Exacto. Aumento o sea, hay personas que reaccionan comiendo demasiado y hay otras que reaccionan todo lo contrario. O sea, en el caso del sueño pasa lo mismo. Una persona que duerme demasiado, una persona que no está pudiendo conciliar el sueño. Cualquiera de las dos situaciones pueden ser señales de alerta. Igual con el peso corporal, con el aumento del apetito o, todo lo contrario, la disminución del apetito. Una persona que comienza a perder peso y a verse inapetente, esas todas son señales de alerta. Ahora, ¿qué puede llevar a una persona a que tenga depresión? ¿Tiene que pasar necesariamente por algo fuerte en su vida? ¿Pérdida de un familiar, una ruptura amorosa, algo así que realmente lo marque o no necesariamente? No necesariamente. Definitivamente sí, la respuesta es en parte sí. Hay factores ambientales, psicológicos, situaciones coyunturales que pueden devenir en una depresión. Nuevamente, hago la distinción, no es lo mismo pasar por un estado de tristeza que pasar por una depresión, son cosas distintas. Pero también, Tatiana, hay factores genéticos inclusive, sí, ¿no? Donde, digamos, genéticamente se incrementa la probabilidad en un 25 a 30% cuando en tu familia, ya sea de origen o nuclear, hay otros casos con personas que han sido diagnosticadas con depresión clínica o crónica. Entonces ahí también se aumenta las probabilidades de que una persona pueda ser diagnosticada con depresión. Qué interesante. Ahora, ¿la depresión afecta por igual a hombres, mujeres, a niños, jóvenes, Desgraciadamente adultos? las mujeres tendemos a sufrir más de este mal que los hombres. ¿Y en cuestión de edades? En cuestión de edades el rango, digamos, según los estudios, está entre los 35 y los 45 años. ¿Se sabe por qué? O sea, ¿por qué a esa edad? Creo que es una etapa, no sé si has escuchado hablar de la crisis de los 40. Ya. Bueno, básicamente creo que es una edad en la que ya nosotros hemos llegado a un ciclo vital donde comenzamos a sentir que hemos llegado como que a la mitad de nuestras vidas y comenzamos a evaluar, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué logros he tenido? ¿Te comparas? Y te comparas, comienzan a ver, sobre todo, por ejemplo, la pérdida de la juventud, la pérdida de lo que pude haber hecho y no hice. Ya comienzas a mirar el final de tus días, comienzas a sentir que te estás, ¿no?, convirtiendo, digamos, en un adulto mayor, en viejo. Si tienes hijos, para que tus hijos ya no te necesitan tanto. Exacto, ¿no? Entonces sí creo que guarda un poco relación con características propias del ciclo vital en esta etapa de la vida donde mucha gente entra en una crisis, ¿no? Claro, hablamos bastante y resaltábamos mucho el entorno, ¿no? Qué importante es la familia para apoyar a una persona que está pasando por ese momento, sobre todo en esa época que, como decías tú, aumenta la depresión y la carga emotiva es evidente. ¿Cuál debería ser el tratamiento para una persona? ¿Tiene que recurrir necesariamente a un psicólogo, a un psiquiatra? En el caso de una persona diagnosticada con depresión clínica o crónica, definitivamente. Porque, bueno, también existe la posibilidad de recurrir a un
psiquiatra y tomar medicamentos antidepresivos, ¿no? Entonces sí sería recomendable eso, además de obviamente sentir que tienes el apoyo de tu entorno, de tus amigos, de tu familia, pero yo sí recomendaría, sin duda, buscar apoyo profesional. ¿Y el tratamiento es de por vida o digamos que después de que el doctor determina un periodo ya puedes reincorporarte a la sociedad? ¿Todo normal? En realidad depende, porque como te decía, hay distintos niveles de depresión, ¿no? Leve, moderado y grave. Inclusive la depresión es también una parte del trastorno bipolar, ¿no? Entonces, en el caso de trastornos más severos y graves, probablemente esta persona va a tener que tomar medicamentos para el resto de su vida. Claro. Sin embargo, en el caso de una persona que está en una depresión leve o moderada, no necesariamente puede tomar antidepresivos y ansiolíticos por un periodo determinado, el que recomiende y diagnostique el psiquiatra, y luego continuar con su vida sin necesidad de medicamentos. Tenemos que ir cerrando. Tus recomendaciones finales para poder pasar esta época navideña. Bueno, en realidad mis recomendaciones finales serían entender que hay que vivir, digamos, esta época de la mejor manera, porque no es lo que nos pasa, que siempre algo que digo, sino cómo nosotros vemos lo que nos pasa. Entonces depende de nosotros cómo nos sintamos. El manejo de nuestras emociones tiene mucho más que ver con nosotros mismos que con lo que sea que hayamos vivido o estemos viviendo en este momento. Claro que sí, no hay que estresarnos, no hay que pensar en que ese día todo tiene que ser perfecto, sino hay que aprovechar y disfrutar lo mucho o poco que tengamos. Gracias, Denise. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Denise Johamovich, quien es especialista en terapia racional, emotiva y conductual, hablando sobre el manejo de emociones en estas fechas navideñas. Vamos a una pausa, tenemos que actualizar titulares.